El maestro dijo a la multitud y a los discípulos desde la cátedra de Moisés: enseñan los escribas y los fariseos, hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no imiten la conducta, pues dicen pero no hacen. Inventan cargas pesadas e insoportables y se las colocan a los demás sobre los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para llamar la atención de la gente. Se cuelgan ostentosamente las palabras de la ley y lucen la religión, alargando los flecos de las capas. Les encanta el honor en los banquetes y el sitio de preferencia en las sinagogas. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 1 al 12. La incoherencia entre lo que una persona dice y no hace produce demasiado mal a una sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 10 de marzo, año 2020. Cada vez somos más los que al fin nos damos la mano. Siempre habrá un lugar para todo ser humano. El Hijo de Dios hace un planteamiento básico para la evangelización, para la vida en comunidad, para el mismo gobierno, para las personas que van a ser líderes en una comunidad, para aquella persona que tiene tanto talento y lo pone al servicio de la comunidad. Hay algo que uno lo podía llamar como una debilidad y hay que estar preparados cuando lleguen las debilidades. Y una debilidad puede ser que la persona cambia tangencialmente de un momento para otro, o la persona cree que el talento que tiene, la sabiduría, la inteligencia que ha desarrollado, lo ubica por encima de las demás personas. Entonces se supone que si yo soy una persona importante o me creo tan importante, se supone que yo debo tener un puesto de preferencia en las reuniones sociales. Mi manera de vestir debe ser una manera que se imponga ante los demás. Jesús se puso a mirar ese tipo de comportamiento entre los escribas y los fariseos y le parece que ese no debe ser el comportamiento de una persona talentosa, una persona sabia, una persona de mucho conocimiento. Al contrario, el Hijo de Dios entiende que la humildad y la sencillez son buenos adornos para la vida de un ser humano y con eso sería suficiente. El Maestro condena la incoherencia, la falta de sinceridad en la relación con Dios y en la relación con los demás. Pero también hay que destacar que Jesús no se queda solamente en esa parte de la crítica. Es una buena recomendación también cuando nosotros nos dedicamos solo a criticar y no valoramos también las actitudes de los demás. El maestro inicia su discurso diciendo: hagan y cumplan lo que les digan, pero no los imiten en su conducta. Así deberíamos aprender a vivir en una sociedad valorando mucho y estimando el talento, el ser de las demás personas, pero no comulgando con las actitudes incoherentes que hacen mucho mal a la misma comunidad. ¿Cómo combatir la incoherencia? ¿Cómo lograr que no caigamos en esa tentación? Y la tentación es como una ligereza entre lo que se dice y lo que se hace. Y ese es el error, y así lo pone la Santa Biblia. El error básico y fundamental es entre lo que dicen las personas, pero no lo hacen. Hablan demasiado, hablan de caridad, hablan de misericordia, hablan de bondad,
y son tan duros con las demás personas, lapidan a los demás o son tan hipócritas en su manera de ser. Entonces el reto es superar la incoherencia. San Francisco de Asís predicaba a sus hermanos y decía que hay que predicar siempre el Evangelio también con las palabras. Si no se predica el Evangelio, la palabra de Dios, con las palabras, con las actitudes, entonces no hay testimonio si no hay una vida coherente, decía San Francisco de Asís. No hay testimonio sino una vida coherente. Hoy se necesitan maestros, no tanto, se necesitan testigos, personas valientes, convencidas, testigos que no se avergüencen del nombre de Jesús de Nazaret. El Papa Francisco, en una homilía en un 29 de junio del año 2015, analizando esta situación tan delicada de la hipocresía, de predicar una cosa y hacer otra, decía el Papa en aquella ocasión: claras y duras son las palabras de Jesús de Nazaret. El estilo transparente puede hacernos sentir muy incómodos como personas. Y es que no habrá en la historia de la humanidad, aclara el Papa, hombre tan coherente como lo fue Jesús único, que nos puede advertir acerca de la hipocresía y lo hace con justa razón. Cuántas veces nos muestra a lo largo del Evangelio el descontento con las personas hipócritas. Cuántas veces nos exhorta a no ser hipócrita. Y es que el Señor sabe bien cuánto daño hace la hipocresía en una sociedad. Cuántas almas se cierran al amor de Dios porque no ven testimonio en nosotros que predicamos la palabra o decimos vivir la palabra. No tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que predicamos. Hasta ahí el Papa Francisco. La Sagrada Escritura nos ilustra muy bien para lograr superar esa incoherencia. Y la Biblia va a decir: ámese el uno al otro, pero con afecto fraterno, con vida recíproca. Carta a los Romanos capítulo 12, verso 10. El apóstol San Pablo va a decir: tengan los mismos sentimientos los unos para con los otros. Capítulo 12, carta a los Romanos, verso 16. Acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió. Capítulo 15, carta a los Romanos, verso 7. Corríjanse mutuamente y háganlo con amor. Capítulo 15, carta a los Romanos, verso 14. Respétense los unos con los otros. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 33. Por medio de la caridad pónganse al servicio de las demás personas. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13. Y sobrellevaos mutuamente los unos a los otros, pero hágalo con amor. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 2. La incoherencia en la manera como habla una persona y lo que en la realidad hace lastima demasiado a una sociedad.